¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a armar el Spitfire Mark I de Model-X en escala 1.72. Uno de los 8 kits que ofrece Model-X de la Segunda Guerra Mundial y el último que nos faltaba ver acá en el canal. Van a ver que dice que tiene para hacer dos versiones y dos opciones de calcos. Cuando estos kits dicen dos versiones, suele ser que tiene piezas opcionales para hacer otro modelo. Por ejemplo, la Gloster Gladiator tiene para hacer la Mark I y la Mark II, que tiene diferente tren de aterrizaje, diferente hélice. Pero en el caso del Spitfire es una sola versión y una sola opción de calcos también. Así que no se dejen engañar por esto. Acá tenemos nuestras instrucciones con el toner a toda potencia, que no se deja leer nada. La verdad no puedo diferenciar los colores, se ve completamente negro el avión, apenas se puede ver, así que bueno, por suerte hoy en día tenemos internet para buscar estas referencias. Y estas son las calcos incluidas. Las piezas se ven bien. Toda la superficie tiene muchos detalles y el material plástico de las piezas es bueno. Es el mismo que vimos en el Zero japonés. Así que no creo que tengamos ningún problema durante el armado. Vamos a iniciar pintando el interior y colocando el asiento y el panel de instrumentos en su lugar. También voy a ir preparando la hélice, porque al momento de unir las dos mitades del fuselaje tenemos que tener la hélice ya en su lugar. Y acá ya vamos a poder colocar las alas. Me quedó una pequeña separación en una, pero bueno, le voy a poner un poco de masilla después, no es tan grave. Sigo con los estabilizadores traseros y con el tren de aterrizaje. Por último, la pieza de plástico transparente y ya estamos listos para la pintura. Voy a empezar dándole una capa de verde por encima y un gris claro por debajo. Usé este de AD, que es como un gris más cálido. Y bueno, ya que en las instrucciones no se logra ver bien, busqué imágenes de referencia para poder hacer el esquema y con el color siena natural lo logré completar. Ya podemos avanzar con las calcos. Las calcos son un poco frágiles y problemáticas. Van a notar que algunas tienen la tendencia a desarmarse, pero bueno, por lo menos se agarran con fuerza y se logran imprimir bien en la calco todos los detalles que están debajo en la superficie. Hay una de las calcos, la que tiene las letras, que viene todo como una sola calco grande, donde está todo junto. Yo les recomiendo mucho que lo dividan, porque así les va a ser mucho más fácil colocarlo. Luego de una capa de barniz final, ya estamos listos con el Spitfire de Model-X. Similar en tamaño al BF-109, ¿no? Siempre que yo digo un caza tamaño promedio, lo primero que se me viene a la mente es precisamente un Spitfire. Quizá el avión más icónico y emblemático de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Fue esencial durante la batalla de Inglaterra y tuvo muchas variantes. A mí en lo personal el que más me gusta es quizá el Mark V, que es el que tenía los cañones de mayor calibre. A esta maqueta, dentro de las que hemos hecho de Model-X, la veo como una de las más amigables para un iniciante. Las calcos creo que es lo único que me detiene de recomendarlo demasiado. Si bien las calcos de Model-X siempre tienen algún tema, estas se sienten un poquito más frágiles de lo normal. Y también otra cosa que noté en este Spitfire es que en la inyección, en los canales por donde viaja el plástico, justo en donde hay que cortar, se han modificado para ser más grandes. Entonces, en comparación con el molde original de Heller, es mucho más grande esta parte. Quizá tenían problemas con la inyección y esta fue la mejor solución que le encontraron. Lo malo de esto es que al cortar la pieza van a tener que emprolijar áreas más grandes, porque es muy grande lo que tienen que cortar. Aún con estos problemas no está tan mal. Dentro del mundo de maquetas baratas y simples para practicar o iniciarse, no es una mala opción. Dentro de los aviones que ofrece Model-X es uno de los que menos problemas te va a dar durante el armado, ya que es bien simple y la verdad una lástima que no traiga más calcos como para ofrecer un segundo esquema. Eso yo creo que le sumaría mucho. Y listo, ahora ya hemos hecho los 8 kits de Model-X de la Segunda Guerra Mundial. Así que hagamos una tier list rápida. Acá están todos, por lo menos de acuerdo a mi criterio y a lo que me acuerdo cuando los fui armando. Si ustedes le pondrían un orden diferente, pueden dejarlo en los comentarios. Eso sería todo, les dejo un saludo. Próximamente voy a hacer mi primer tanque, así que bueno, ya veremos cómo sale eso. Chau.